Buenas tardes, hoy vamos a continuar con el lenguaje Eclipse y esta va a ser nuestra última clase del lenguaje Eclipse. Después vamos a ver otros temas y vamos a continuar. Probablemente si entran en la plataforma esta semana o la otra, les va a salir una evaluación a los docentes y deben completar esa para poder continuar dentro de la plataforma cargando sus trabajos o leyendo el contenido del mismo. Entonces, les aviso que probablemente esta semana o la otra salga dentro de la web una evaluación del docente. Entonces, tengan en cuenta eso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que ya prácticamente nos quedan como 2 o 3 clases antes del examen final. Y bueno, y eso. Y esta semana deben entregar sus trabajos prácticos. Entonces, les digo para que puedan entregar sus trabajos prácticos y con eso obtener los 10 puntos que necesitan para sumar puntos para el final. Entonces, con esa aclaración, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, ya tuvimos 2 clases de Eclipse y les estuve explicando parte de esto y ahora voy a intensificar un poco más. Entonces, ¿qué es Eclipse? Eclipse es un lenguaje integrado de producción que utiliza herramientas como C++ para su desarrollo. ¿Qué es lo que se hace con Eclipse? Eclipse tiene la posibilidad de integrar con otras herramientas. Por ejemplo, pueden integrar con el lenguaje C de Microsoft o el C Sharp. Entonces pueden integrar Eclipse dentro de la misma plataforma de Microsoft, de Visual Studio, o lo que son .NET, los pueden instalar sin problema y utilizar sentencias de Eclipse con su lenguaje C o su lenguaje C++. Por ejemplo, una de las opciones que tiene. Entonces, es utilizar la filosofía de Eclipse dentro de otros lenguajes, es decir, embeber eso dentro de esas herramientas, embeber el código de Eclipse dentro de esas herramientas. ¿Y por qué Eclipse? Porque Eclipse es un lenguaje basado en conocimiento, por lo menos tiene esa estructura. Entonces puede trabajar de esa forma para las personas que se acostumbran a programar de esa forma. Entonces se pueden habituar y utilizar esa plataforma integrada a otras herramientas. Es una opción más de las que disponen. Se puede hacer en un lenguaje tradicional, sistema basado en conocimiento, sí se puede, pero también hay herramientas que facilitan esa labor, o por lo menos mentalmente agiliza esa forma de pensar de hechos y reglas. Es nada más que una filosofía de trabajo. Bueno, entonces, viendo eso, sus orígenes tiene en 1984 y se usó en la NASA. Actualmente el proyecto, como vimos la clase pasada, está descontinuado y está mantenido por otras personas. Ya no se lo usa en la NASA porque la NASA contrató otro sistema para su desarrollo, pero quedó este sistema para uso general y muchas personas lo utilizan para realizar sistemas basados en conocimientos o sistemas expertos. Esa es otra opción. Así como les dije también que se podría haber usado Prolog, y hay muchas herramientas del mercado que utilizan Prolog. También se puede usar Eclipse. No son las únicas herramientas las que les estoy mencionando. Existen otras. Existe otra también del consorcio www, que tiene que ver con el tema del consorcio de páginas web. También tiene una red semántica que es de este estilo.
y es otra opción también. Esa opción también no es muy utilizada, se usa más la web convencional, pero también tiene esa capacidad. ¿Qué es CLIPS? Es un lenguaje para programar sistemas basados en conocimientos diseñado por el Centro Espacial Johnson de la NASA, con el propósito de ofrecer herramientas para el desarrollo de sistemas expertos que fuera portable, de bajo costo y de fácil integración con otros sistemas. Para facilitar estos objetivos, CLIPS está programado, como les dije, en lenguaje C, y existe una versión de CLIPS que también puede ser utilizada con el lenguaje Java o lenguaje Ada. El lenguaje Ada más o menos viene a ser como el lenguaje Algol o lo que es después se llamaría el Pascal, o sea que tiene otras estructuras que difieren un poco del lenguaje C. CLIPS soporta 3 tipos de paradigma de programación. ¿Qué es lo que hoy todas las herramientas tienen? La programación orientada a objetos. Entonces este lenguaje es orientado a objetos. ¿Cuál es una de las características de Lisp, del lenguaje Lisp? Acuérdense que CLIPS es un derivado de Lisp, por lo que también hereda su capacidad de lenguaje basado en funciones. Entonces también tienen funciones. Y como ven aquí, dice que puede ser programado porque puede ser basado en reglas, como el lenguaje Prolog. Puede ser orientado a objetos como los lenguajes tradicionales y procedural como cualquier lenguaje que tiene una subrutina. El lenguaje de programación procedural es sintácticamente muy parecido a Lisp. Como ven aquí, es un derivado de Lisp. El lenguaje orientado a objetos, que también Lisp es orientado a objetos, por lo que también hereda esa capacidad. Y a esta herramienta se le llama COOL, CLIPS Object Oriented Language. Y es muy parecido a CLOS, su hermano mayor del Common Lisp Object System, que es la orientación a objetos del lenguaje Lisp. Son muy parecidos a las estructuras de datos que manejan otros lenguajes como el C o como Java, que acuérdense que básicamente, aunque le llamamos clases o objetos, son estructuras de datos y que tienen embebido punteros. Algunos, como el lenguaje C, se puede evidenciar a simple vista sus punteros, pero otros lenguajes esconden esa capacidad, esconden que son punteros. O sea, internamente, evidentemente, todos se manejan por punteros, pero están escondidos para que al programador le sea más fácil encarar los trabajos y no pensar tanto en punteros. ¿Qué les quiero decir? Que la orientación de objetos no es nada más que una estructura de datos, de listas enlazadas, por ejemplo, y en esa lista enlazada tiene los dos elementos. Tiene una porción de datos, como cualquier estructura de datos, y tiene también un puntero. ¿Un puntero a qué? Un puntero a una porción de código. Acuérdense que siempre las computadoras tienen un área de datos y un área de instrucciones. Es eso mismo. Un lenguaje orientado a objetos no es nada más que una caja donde tienen en una parte el segmento de código y el otro el segmento de datos. Un área exclusiva para datos y otro para código. Y generalmente esos son punteros. Y tienen una lista enlazada para poder manejarlos. Acuérdense que son estructuras dinámicas, por lo que uno puede crear varios objetos a partir de una definición de clase que es una estructura, un struct. Bueno, entonces vemos que estas son las características del lenguaje Lisp.
aunque en la realidad dice incorpora características de otros lenguajes como Smalltalk. Smalltalk es uno de los lenguajes que se inició prácticamente con la orientación a objetos y se lo utilizó para las Macintosh, para programar dentro de las Macintosh. Entonces tiene un fuerte arraigo de orientación a objetos. Esta es la práctica que nos centraremos en lenguajes basados en reglas. Podemos programar, como vemos, en otras formas, pero nos vamos a centrar en su capacidad de programación en reglas. Es decir, que una base de conocimiento está compuesto de hechos y reglas y un sistema de inferencias. El sistema de inferencias del Prolog es más cerrado, nosotros no vemos qué tiene internamente, pero en cambio el Eclipse nos permite desmenuzar esos elementos, nos permiten entrar y bucear dentro de esa estructura, y les voy a mostrar en esta clase cuáles son esas estructuras que tienen. De hecho, cuando uno entra en la misma herramienta de Eclipse, le va a mostrar ciertas ventanas, y esas ventanas son los que les voy a mostrar enseguida. Lo que yo les voy a mostrar ahora en gráfico, ustedes lo pueden ver dentro de la misma herramienta como ventanas. Y lo único que van a ver aquí es la interacción entre una y otros de sus elementos que tiene aquí. Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes. Estos componentes son los componentes del sistema de inferencia de Prolog, de Eclipse. Tiene una memoria de trabajo y es la que contiene en sí los datos, y se contienen los datos que representan el estado sobre los cuales se van a realizar la inferencia, que son la aplicación de los operadores. Entonces tenemos una memoria de trabajo que contiene los datos y representan el estado y sobre los cuales se van a hacer las inferencias, que son la aplicación de los operadores. Otro de los componentes es la memoria de producción, que es el conjunto de reglas de los operadores que expresan mediante sentencias en forma if, precondition, then action, que nosotros conocemos como if, pero son condición, acción. Como ya vimos, nosotros vimos los hechos están dentro de la memoria de trabajo y las reglas están dentro de la memoria de producción. Acuérdense eso. Dentro de la memoria de trabajo están los hechos y dentro de la memoria de producción están las reglas. Pero es un lenguaje bastante curioso. Si yo les digo que está en esta área de producción, está bien, pero ocasionalmente estas reglas se mueven hacia otras direcciones dentro del proceso de ejecución. Es decir, que empiezan aquí en la memoria de producción y se van moviendo hacia otros lugares. Les voy a mostrar en momentos cómo es eso. Entonces tenemos los hechos que están dentro de la memoria de trabajo, y la memoria de producción están las reglas con el formato si, condición, acción. Entonces también tenemos el motor de inferencia, que es la parte pensante del sistema, así por decirlo de esa forma, que tiene un motor de inferencia que selecciona una regla de las que se adecuan a la configuración de datos que se ejecuta. El ciclo de control usado por los motores de inferencia se denominan, este ciclo de trabajo se denominan, como ven aquí, reconocimiento, acción, y consta de estos pasos que figura acá, que es el reconocimiento, selección y ejecución. Bueno, pasa que acá pueden tener una lista larga de reglas y aquí pueden tener una lista larga de hechos, y lo que hace el lenguaje es tomar regla por regla. Imagínense que tengan 10 reglas y entra en un ciclo, imagínense que tienen un ciclo y dentro de ese ciclo toma la primera regla y verifica si cumple las condiciones. Si cumple las condiciones, mueve
esa regla a otro lugar. Y así sucesivamente va moviendo esas reglas a otro lugar y luego compara esas reglas seleccionadas y de entre ellas una sola es la que se va a ejecutar. Es decir que tenemos por ejemplo, de 5 que se han seleccionado, que son las candidatas, justamente así se le llama reglas candidatas, y de esas reglas candidatas se selecciona una. Entonces, a partir de esa selección de reglas candidatas, se obtiene una y esa es la que se va a ejecutar. Y se ejecuta dentro del ciclo que está figurando acá, que se llama reconocimiento, actuación y ejecución, como ven acá. Entonces se reconoce, se selecciona y luego se ejecuta. Se vuelve a tomar otro y así sucesivamente. Eso en el caso, evidentemente, que exista una regla que satisfaga las condiciones. Como ven acá, if condición, entonces acción. Bueno, entonces si satisface esta condición, se va a ejecutar una acción. Y esta acción lo que generalmente hace es producir una información en acción o modificar un área de trabajo o modificar un hecho que ya estaba definido o agregar otro. Entonces, en acción lo que se puede hacer es agregar un nuevo hecho dentro de esta memoria de trabajo o bien generar un nuevo hecho o modificar un hecho o agregar un hecho dentro de la memoria de trabajo. Ese es el procedimiento. Voy a continuar leyendo. Entonces, como estaba acá, el ciclo de control usado por los motores de inferencia se denomina ciclo de reconocimiento, actuación y consta de los siguientes pasos. Uno es el reconocimiento, dice. El motor de inferencia encuentra todas las reglas aplicables al contenido de la memoria de trabajo en el ciclo actual mediante la comparación de los elementos en la memoria de trabajo en la parte de precondición de reglas. Entonces, lo que va a revisar son cada una de las reglas si cumplen esta precondición. Si cumple esta precondición, evidentemente se selecciona como ven acá. Primero se reconoce este sí, este no, este sí, y luego se selecciona. Entonces, en la parte selección dice, solo las reglas que satisfacen el contenido actual de la memoria de trabajo son candidatas a ser ejecutadas, denominándose al conjunto de estas reglas conjunto conflicto. Así se le denomina al conjunto de las reglas candidatas. ¿Y por qué conflicto? Porque conflictúan entre ellas. Porque supónganse que existan tres condiciones que se cumplen, tres precondiciones que se cumplen y esas pasan a ser candidatas. Ese es dentro de la selección. Bueno, pero solamente una de ellas es la que se va a ejecutar. Entonces todas esas reglas entran en conflicto, por eso se quedan almacenadas dentro de este conjunto conflicto que ya les adelanto que dentro de la herramienta se denomina agenda. Todas estas reglas se quedan guardadas dentro de algo que se llama agenda, o también se le llama conjunto conflicto, o también se las denomina que son las reglas candidatas. O sea, estas reglas candidatas son las que forman este conjunto de reglas, este conjunto de reglas que son conjunto conflicto y se guardan dentro de la agenda. Entonces, todas estas candidatas están dentro de la regla, dentro de la agenda. Y dice, el motor de inferencia selecciona una regla del conjunto conflicto para ser ejecutada en cada ciclo. Y así como les dije,
yo voy seleccionando todos los que cumplen esta precondición y los voy guardando en la agenda, o estas reglas pasan a ser candidatas y están dentro de este conjunto conflicto. De este conjunto conflicto se toma una sola y se va ejecutando. Y como es un ciclo, se hace en forma iterada y se van revisando si no existen más reglas que cumplan tal condición. Les voy a mostrar el gráfico para que se pueda entender. Acá tienen el gráfico, dice: el motor de inferencia ejecuta este ciclo repetidamente hasta que no haya reglas en el conjunto conflicto o se detenga el sistema explícitamente, predeterminando el número de ciclos que se van a ejecutar o mediante la instrucción de parada en la parte de acción de la regla. Entonces también se pueden parar. Este es el ciclo. Tenemos los hechos en la memoria de trabajo y las reglas. ¿Dónde tenemos las reglas? Las reglas tenemos en nuestra memoria de producción. En nuestra memoria de trabajo tenemos los hechos y en nuestra memoria de producción tenemos las reglas. Entonces tenemos los hechos y las reglas. Luego estas reglas van a usar los hechos que están acá para ser evaluados. Si se cumple esa condición, entonces pasa a cargarse en la agenda o lo que se llama conjunto de conflicto. Entonces aquí tenemos un número X, una lista de reglas que entran aquí, y de esas reglas solo una se va a seleccionar para que se vaya a ejecutar. Una vez que se ejecuta, entonces puede cambiar la memoria de trabajo, puede agregar un nuevo hecho o modificar el hecho y de vuelta al ciclo para su ejecución. Entonces hace todo otra vez el proceso, verifica cuáles son las reglas candidatas. De las reglas candidatas todos entran al conjunto conflicto. De ese conjunto conflicto solo se va a seleccionar una para su ejecución. Se modifican los hechos que están en la memoria de trabajo y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos otra forma de ver, y aquí donde está lo que yo les dije, la agenda, pero les voy a mostrar cómo es eso en la herramienta. Tenemos las reglas y los hechos y las reglas. Estos se equiparan los patrones si se cumple lo que está en las reglas, entonces se guarda en la agenda, y aquí del conjunto conflicto se va a seleccionar uno que va a hacer el disparo y se va a ejecutar, y que va a hacer ese disparo, va a modificar a los hechos, ya sea agregando un nuevo hecho o modificando algún valor de ese hecho. También el disparo puede incluir alertas, o también pueden incluir informes o otro tipo de interacción, pero generalmente lo que más hace es modificar a sus hechos. Entonces aquí por aquí también podemos tener otros caminos, que es por ejemplo para mostrar informes en la pantalla o para hacer algunos cálculos. Bien podría pasar por aquí el disparo, pero en general lo que se busca es que afecten a algún hecho. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, como ya vimos una vez, tenemos una representación de hechos. La forma más fácil es la que figura aquí, y dice cada hecho. Hay varias formas de definir hechos, vamos a ver de eso. Dice cada hecho consta de un nombre de relación, que en este caso ese nombre de relación es persona. Voy a ver si puedo marcarles para que se entiendan. Esta es la relación, voy a marcar con el mismo color. Esa es la relación. Entonces cada hecho consta de un nombre de relación, en este caso es persona, seguido por 0 o más atributos. Estos son los atributos. Vamos a ver si puedo marcar de otro color. Estos son los atributos.
ese es un atributo y esto también lo es evidentemente. Este también es un atributo. Entonces, ¿de qué está compuesto? Los hechos está compuesto de relaciones, también está compuesto de atributos. Ahí le marco los atributos y evidentemente sus valores asociados, que los voy a marcar de otro color. Tiene valores asociados. ¿Y cuáles son los valores asociados? Esto que estoy pintando de este color. Entonces, esta es la estructura de un hecho, la forma más fácil de definir un hecho. Entonces, dice, cada hecho consta de un nombre relación, aquí tiene nombre relación, seguido por 0 o más atributos. Todos estos que están en rojo son sus atributos, pero cada atributo tiene unos valores asociados. Ejemplo, una persona tiene un nombre y el nombre de esta persona es Juan. Tiene una edad 32 años, tiene estudios de derecho, su profesión es abogado y su estado civil es soltero. Debajo de esta definición puede crearse esta misma estructura de persona, pero con otro nombre. Nombre Juan, nombre Carlos, edad 15, estudios colegio, profesión estudiante, estado civil soltero. Entonces así van a ir cargando para diferentes personas. Entonces eso se puede hacer. Otra forma de ver esto puede ser mediante lo que vamos a ver aquí con los assert o lo que vamos a ver con las plantillas. Entonces dice acá, cada hecho consta de un nombre relación seguido de 0 o más atributos con sus valores asociados, como vimos. Y vimos este ejemplo que está aquí. Dice, se denominan hechos ordenados a aquellos que no necesitan de plantillas para ser creados. Los hechos ordenados solo tienen un atributo y no precisan de un atributo nombre. Entonces, este ejemplo que estuvimos viendo nosotros, ¿qué es? ¿Un conjunto ordenado o es un conjunto no ordenado? Según la definición, esta forma de representar se denomina hechos ordenados. Hechos ordenados de esta forma. Y si no son hechos ordenados, están cargados en una plantilla. La plantilla es lo mismo que esto, solamente que es más generalizado y pueden albergar otros tipos. Es decir, como más o menos sería como definir un tipo de dato y luego recién de que se defina el tipo de dato nosotros vamos a crear una variable que va a contener esos valores. Esto viene a ser lo mismo, o como crear una clase y luego recién cuando voy a instanciar voy a crear un objeto. Entonces, esa forma de ver cómo crear un objeto y crear una clase es lo que se denomina una plantilla. Y vamos a ver eso. Se denomina hechos ordenados a aquellos que no necesitan de una plantilla. Este no es una plantilla. Los hechos ordenados solo tienen un atributo y no precisan de un atributo nombre. Este sí es una plantilla. Y para hacer una plantilla se escribe def template. Ustedes saben que el template es plantilla. Def template es definir plantilla y requieren un nombre de esa plantilla. En este caso, ese nombre que está ahí es de persona. Este es una explicación opcional. Es opcional acá. Y aquí se denomina slots.
a cada uno de ese conjunto de atributos. Entonces se denomina slot nombre y se le pone el tipo de datos. Slot edad es lo mismo que el otro, pero en un formato más largo. Rango, que puede ser de 0 hasta a lo que no conocemos. Entonces en cada slot se colocan los datos. Pero donde acá solamente ven una estructura. A esta estructura hay que cargarle los datos y esos datos se le cargan con asset, que es otra sentencia que nos ayuda a cargar esos valores. Entonces aquí con estos assets cargamos los valores de nuestra plantilla y es muy parecido a cargar en esta estructura es muy parecido a cargar en esta estructura, solo que aquí es más directo. Acá no necesitamos una plantilla ni necesitamos definir un tipo de datos que va a utilizar, ni un formato que va a cargarse, ni un rango que va a especificar, ni un tipo de variable que va a utilizar. Se carga directamente. Entonces acá hay que definir eso y luego aquí vamos a cargar con los assets. Asset persona, que es ese que definimos aquí. Persona es este que está aquí. Voy a marcar del mismo color para que se entienda. Y luego le ponemos los slots que están aquí. A ver dónde estaban. Acá nosotros definimos unos slots y se les llama de esa forma: slot nombre, slot edad, que viene a ser la misma cosa que nombre, edad, solamente que slot se usa cuando se usa una plantilla. Entonces cada vez que vamos a usar la plantilla, cada uno de los atributos tengo que antecederle la palabra slot y luego se escribe el nombre del atributo y el tipo de datos que va a contener. Esta es la estructura y donde se cargan esos valores se cargan aquí. Tengo que crear este assert con este nombre que se llama persona y cargarle su atributo. Entonces persona tiene un nombre y te ponen el nombre, tiene una data, entonces vuelven a cargar esos datos. Este es de 1. Fíjense que como se abre acá el paréntesis me permite crear 1, pero yo debajo, sin cerrar completamente esto, puedo seguir cargando otros. Entonces aquí tengo otro y puedo cargar otro. En este caso cargué 2 personas. Es otra forma de hacer. Cuando uno escribe facts aquí, esto es la línea de comandos, entonces facts son los hechos y facts son los hechos. O sea, fact sería un hecho y facts son los hechos en plural. Entonces me va a mostrar todos los hechos que yo había definido. En este caso definí 1 y 2. Entonces me va a mostrar el nombre de Vitorino y me va a mostrar luego el nombre de Macarena. Entonces me va a mostrar el primer fax, que es Vitorino, y aquí la herramienta le numera y lo numera desde números desde 0 hasta n-1. Entonces en F0 está el primer fax y en F1 está el segundo fax. Entonces va a denominarlo de esa forma. Y si hay más definiciones aquí, es esto copiar aquí y pegar uno más. Evidentemente tengo que tener en cuenta esto, que es el tema del donde se abren y se cierran los paréntesis. Mucho cuidado de eso. Por eso fue muy útil a lo largo del curso haber tratado de interpretar cómo funciona el is para poder llegar a esto también. Entonces también poder entender eso. Entonces llegamos ahí y ya podemos entender que esto se abre y se cierra de esa forma. Entonces aquí tenemos en total 2 facts. Luego podemos continuar hablando de esto y dice acá: la memoria de producción está constituida por reglas
Las reglas representan el conocimiento sobre la resolución del problema de un dominio específico, incluyendo reglas físicas, conocimiento heurístico o reglas de experiencia. Por ejemplo, consideremos los hechos y las reglas que necesitamos para monitorizar y responder a posibles emergencias de un edificio. Informalmente podríamos expresar el conocimiento mediante reglas de la siguiente forma. Si la emergencia es incendio, entonces la respuesta es activar los extintores de incendio. Eso podría ser nuestra definición de reglas. Las reglas dijimos que se guardan en la memoria de producción. Entonces, en un lenguaje tradicional sería de esta forma. Si la emergencia es incendio, entonces la respuesta es activar los extintores de incendios. Esto que está acá, activar los extintores de incendios, tiene que ver con el tema de la retroalimentación que iba a cambiar, iba a cambiar los hechos en la memoria de trabajo. Entonces tenemos de esa forma. ¿Y cómo se hace eso dentro de este lenguaje? Se describe def rule, emergencia, incendio, su nombre. Esto es un nombre opcional, un ejemplo de regla. Luego se pone la condición o precondición. Si la emergencia es de tipo incendio, entonces, así se hace entonces, y se requiere un asset para modificar los hechos. Entonces, el asset de respuesta es acción activar extintor de incendio. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Por ejemplo, si uno hace un sistema de control en una industria, puede programarlo de esta forma y dependiendo de qué sensor se active en una industria, entonces actuar a través de evidentemente de estas reglas, modificando los valores de qué, de los hechos y acomodando los hechos. Entonces la respuesta es activar el extintor de incendios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí definimos un template de persona que va a tener nombre, ojos y pelo, y luego definir los hechos. Vamos a definir una regla y dice def rule, buscar ojos azules, y dice este es su hecho. Si la persona que tenga el nombre que no sabemos, eso es lo que vamos a buscar, quién es la persona que tiene ojos azules, que tenga ojos, así, esta es la condición. Si cualquier persona que esté en nuestros hechos tiene ojos azules y tiene el pelo de algún color, entonces vamos a imprimir el nombre de esa persona, tiene ojos azules y pelo de color, evidentemente porque esos son los datos que tenemos. Entonces en nuestro defacts vamos a definir esto, persona, y vamos a cargar los nombres acá. Es como cargar una base de datos. Su nombre es Juan y tiene ojos azules, entonces su pelo va a ser castaño. Luego nombre Luis, que tiene ojos verdes y pelo rojo. Luego cargamos otro dato, Pedro, que tiene ojos azules y pelo es rubio. Y luego vamos a tener otro que es María y tiene ojos castaños. Y dentro luego va a recorrer, una vez que le damos run o run, va a recorrer, recorrer buscando, ¿qué va a buscar? Va a buscar todas las reglas candidatas, y de esas reglas candidatas va a elegir una y va a ejecutar, y luego va a entrar en el ciclo a buscar otra regla candidata. Fíjense en nuestra precondición. Nuestra condición dice que tiene que tener ojos azules, y vamos a buscar quienes tienen ojos azules.
¿quién tiene ojo azul? Juan. Y otro que tiene ojo azul, Pedro. Entonces va a imprimir Juan tiene ojos azules y pelo castaño. Así va a colocar la herramienta. Luego va a ir bajando acá. Este no cumple. Luego este sí cumple. Pedro, entonces el nombre que no sabemos va a ser Pedro, que tiene ojos azules. Entonces se cumple esta condición. Y tiene pelo rubio. Entonces eso nos va a mostrar. Y nos va a mostrar que Juan y Pedro tienen pelo de color. Juan tiene pelo de color castaño y tiene ojos azules. Digo, Juan tiene ojos azules, por lo tanto nos va a mostrar el nombre de Juan y que su pelo es castaño. Según esto, según las acciones de esta regla. Y por otro lado, nos va a mostrar el nombre de Pedro porque tiene ojos azules y nos va a mostrar que su pelo es rubio. Les hace recordar un poco a los que dieron la lógica de algún lenguaje. Es muy parecida, por ejemplo, al Prolog, solamente que desde otro punto de vista. Entonces se parece mucho a Prolog, pero es mucho más trabajoso escribir. En el otro es más directo escribir estas cosas. Bueno, y hasta aquí las clases, pero antes de terminar la clase voy a mostrarles cómo funciona esta herramienta. Antes que nada les quiero mostrar los módulos que tienen. Tienen un módulo main, que es este que figura acá, y es el cuadro de diálogo donde se ejecutan donde se ejecutan la parte de los comandos. Después tienen el DevRule Manager, y dentro del DevRule Manager van a ver todas las reglas que están disponibles ahí antes de la ejecución. Luego tienen los defags, que los defags les va a mostrar toda la cantidad de fags que hay, que son todas las definiciones de hechos. El listado de todos los hechos le va a mostrar aquí. Entonces aquí hay uno que se llama gente, que evidentemente ya ejecuté acá. Este es el defag que se ejecutó, que se llama gente, y devolvió true, devolvió verdadero eso. Luego tenemos dev manager, dev club, que no va a definir las clases, dev instancia, que es también de esas clases. Y les dije que había una agenda donde se colocaban todas las reglas candidatas y luego se iba a seleccionar una de ellas. En este caso yo le di file load y cargué el programa, y él me ejecutó eso y me mostró buscar ojos azules y me trajo ese resultado, que es el que estábamos viendo. Voy a cargar uno ahora. Voy a cargar otro. Este es el de persona, creo que estuvimos viendo. Voy a abrir este de persona. Creo que es el mismo que estaba ahí. Entonces acá pueden darle run y se ejecuta esto que vimos ahí. Dice print out el nombre, que tiene ojos azules y del color del pelo, le va a mostrar esta información, y los defags de gente. Entonces aquí definimos el defag gente y nos muestra esto. Y aquí podemos darle reset para volver a iniciar esto, y luego podemos darle execution acá con el run, y nos va a ejecutar esto. Entonces dice acá
que se definieron 5 FATs, 1, 2, 3, 4, y evidentemente en uno del que se ejecutó aquí, entonces dice que tiene 5 FATs porque el primero es uno inicial. Evidentemente son 4 FATs, pero hay uno que es interno a esta herramienta y que siempre está activo, entonces por eso cuenta 5. Dice que después se instanció uno que es gente, como muestra ahí. Luego se activaron 2. ¿Cuáles se activaron? Se activaron los 2 que tenían ojos azules. Y ven aquí, acá ven el resultado. Acá está el resultado. Para mostrarles que esto se ejecuta como tiene que ejecutarse, según lo que vimos. Entonces, yo les mostré teóricamente eso y ahora les muestro el resultado en la forma práctica. Entonces dice, Pedro tiene ojos azules y pelo de color rubio. Ese es el resultado. Y nos muestra que el otro es Juan tiene los ojos azules y pelo de color castaño. Entonces, así se forma todo esto dentro de esta herramienta. Si quieren probar este ejemplo, lo que pueden hacer es bajar el PowerPoint que les dejo, que tienen ahí como material, y bajar este programa de Eclipse. Se van en la página de Eclipse. Les voy a mostrar otra vez para que vean el símbolo de Eclipse. Es este el símbolo de Eclipse. Se van a esta página de Eclipse y bajan el programa, lo instalan, lo cargan en este archivo de texto acá en File, New, lo cargan ahí, copian y pegan, guardan con un nombre y luego le dan File, Load, y van a ejecutar esto, o abren con File ese archivo, le dan Reset y luego le dan Run y les va a ejecutar y le va a mostrar el resultado. Yo le llamé persona a este subcódigo fuente y él me pone el .clp, que es Eclipse, y ahí ven ahí como ejecuta esto y te muestra estos resultados. Esta es una herramienta evidentemente mucho más grande. Hay mucho detalle que se puede verificar, pero es un punto de partida por si a alguien le interese después entrar en más detalle en esta herramienta. Hay videos que pueden consultar, hay materiales, y videos hay unos cuantos más, pero materiales están en inglés, igual que los de Eclipse, generalmente están todos en inglés, y no son bastante completos, y los que hay de repente son muy largos. Lo que no hay es un tutorial bien hecho, y probablemente pasa lo mismo con Lisp que estuvimos viendo. Yo busqué un montón de materiales, pero ninguno satisface totalmente a lo que nosotros necesitamos. Ustedes saben que, por ejemplo, para poder programar en algún lenguaje necesitan algún material de referencia, de referencia rápida. No existen esos materiales aquí de referencia rápida. Existen algunos que se parecen en los de Lisp. Existen materiales de tipo referencia rápida, pero son ejemplos nomás así. No son así puntuales para ver casi todas las cosas de la herramienta. O si no hay materiales muy extensos, y eso varía mucho a través de versión o de qué tipo de Lisp se utilice. Me van a preguntar por qué no existe, y probablemente no existe material. Creo que hay uno en Amazon de Lisp, y no hay o casi no hay, mejor dicho, casi no hay, porque probablemente no sería una afirmación de que haya o no haya, o vamos a decir que hay pocos materiales. Evidentemente hay pocos materiales porque el tiempo que se le va a llevar a una persona a realizar estos materiales generalmente lo va a hacer si va a lucrar con esto, y como el mundo de los que van a utilizar Eclipse o van a utilizar Lisp es menor, entonces probablemente no sea una buena estrategia comercial para alguien que se va a dedicar a hacer libros.
o hacer materiales. Entonces, por eso es la poca cantidad de materiales, que es un punto negativo dentro de estas herramientas. De hecho, son pocos los sistemas basados en conocimientos, nada más que de repente en el ambiente académico hay bastante, y después solamente pocas empresas que se dedican a hacer. Hay un ranking de gente que programa en Lisp y generalmente están en Estados Unidos, por lo que son teletrabajos los que existen. Por si alguno quiera trabajar en Lisp, puede profundizar más eso y puede conseguir trabajo, pero tener en cuenta que es un lenguaje bastante complicado por el tema de los paréntesis, por lo que si se les borra un paréntesis de su código fuente, poder encontrar eso, tienen que tener una paciencia y una atención y el conocimiento bastante de esta herramienta para que les pueda ser interesante trabajar con estas herramientas. Y generalmente son teletrabajos para empresas que tengan sistemas en estos lenguajes como Lisp. Bueno, y hasta acá las clases. Entonces nos vemos la próxima. Importante, importante. Cargue sus trabajos en esta semana de, de los trabajos prácticos. Sí, ya sé que estamos muy cargados. Tanto los docentes como ustedes, los alumnos, están muy cargados por el tema de que están los parciales, y de los parciales luego tienen que entregar los trabajos prácticos. Y están muy cargadas las agendas de las actividades que hay. Y nada más que pedirle que se tomen su tiempo si pueden y realizar los trabajos prácticos y poder entregar a tiempo para ganarse los 10 puntos y desearles suerte. Ya nos queda muy poco para terminar las clases y nada más eso. Entonces, con eso nos vemos la próxima.